Un domingo más seguimos con la serie de predicaciones los unos a los otros. El domingo pasado tuvimos la oportunidad de ver que somos un solo cuerpo, cada uno con diferentes funciones, que nos necesitamos los unos a los otros, no podemos estar unos sin otros, no podemos ir cada uno a nuestro rollo, debemos cuidar los unos de los otros. Y hoy vamos a hablar acerca de la unidad. Vamos a hablar de ser perfeccionados en unidad, unidos los unos a los otros. Hace algunas semanas, no sé por qué ha sucedido esto, pero en algunas conversaciones ha surgido el tema de las denominaciones. Hemos estado hablando de eso en algunas oportunidades. Y recuerdo perfectamente hace más de un año cuando Grace llegó a la iglesia y después del culto me preguntó, ¿pero aquí qué sois?, me preguntó ella. Y entonces yo traté de explicarle y creo que me enrollé mucho porque en un momento me dijo, vale, tenemos el mismo Dios, ok, ya me he dado cuenta. Y estuvimos hablando un poquito acerca de eso, ¿no? La semana pasada una chica que nos visitó, que está hoy aquí de nuevo, me dijo que venía de una iglesia bautista, pero que se había sentido muy bien aquí, aunque éramos un poco más movidos, pero le había gustado estar entre nosotros y que iba a volver, y aquí está en este día. Luego un hermano me estaba hablando también justo la semana pasada acerca de unas experiencias que tuvo con unas de las denominaciones que hay aquí en España que se conoce como la Iglesia de las Buenas Noticias. Y con otros, hace unos meses hablábamos acerca de las iglesias de Cristo, la Iglesia de Cristo. Ahora, solamente en España hay más de 20 denominaciones, 20 grupos de personas que tienen una visión diferente de cómo desarrollar la iglesia. Fijaos, la Alianza Evangélica Española, la Iglesia Evangélica Española, iglesias presbiterianas, iglesias reformadas, iglesias luteranas, iglesias bautistas, asambleas de hermanos a la que pertenece nuestra congregación, iglesias pentecostales, asambleas de Dios, Federación de Iglesias Evangélicas Pentecostales de España, Iglesia de la Biblia Abierta, Iglesia Cuerpo de Cristo, Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular, Iglesia Evangélica Filadelfia. Solamente por nombrar algunas. No estoy diciendo nombres de iglesias. Estoy hablando de grupos de iglesias. Y bajo esos grupos hay cientos de iglesias que están bajo ese paraguas de cada una de esas denominaciones. Cuando observamos este panorama, este mapa de España y hablamos de esas diferentes denominaciones, no parece ser que nos hable mucho acerca de la unidad de esto, ¿no? Se ve como algo extraño en todo ese movimiento. La semana pasada Pablo nos dijo que en el Nuevo Testamento por 100 veces aparece esta frase, los unos a los otros. Pero ¿sabes? De esas 100 veces hay 59 veces en las que es un mandamiento. Hay algo que debemos hacer los unos por los otros. Y como decía, hoy vamos a considerar cómo podemos estar unidos unos a otros, perfeccionados en unidad. Quiero preguntaros algo, ¿cómo os ha ido la búsqueda de la unidad dentro de esta congregación de la Iglesia Betel? ¿Cómo os ha ido en la búsqueda de la unidad dentro de esta congregación, de esta comunidad de fe? ¿Diríais que Betel está unida como una sola persona? ¿Que Betel está unida como una sola voz? ¿Que juntos podemos glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos viviendo con unidad y sencillez de corazón y de mente a medida que avanzamos con el mensaje del Evangelio? Creo que son preguntas difíciles de responder, porque si nos dejan a nuestro aire, nosotros no nos movemos automáticamente hacia la unidad, ¿no es cierto? Creo que venimos preconfigurados de fábrica para todo lo contrario, para la desunión, para ir cada uno a su rollo, cada uno lo que le gusta, cada uno lo que le importa, lo que le interesa. La historia está plagada de la falta de armonía entre los seres humanos. Recordábamos la semana pasada en el tiempo de la Santa Cena que Jesús, cuando está con sus discípulos en ese momento tan especial, cuando les dice, he deseado tanto compartir con vosotros esta Pascua, esta celebración, resulta que hay dos de sus discípulos que están peleando para ver quién va a estar a la diestra y quién va a estar a la derecha, a la izquierda. Santiago y Juan, peleando por poder, peleando por una posición en el reino. Y sabes, Jesús en ese momento empieza a lavar los pies a sus discípulos. ¿Os imagináis eso?
Qué acto de humillación, pero de humildad también. Para Jesús, ponerse de rodillas, tomar ese lebrillo y empezar a limpiar con agua los pies de los discípulos. Y Jesús está limpiando y lavándole los pies y les está explicando que Él va a entregarse, que Él va a ofrecerse como el sacrificio final por el pecado, no solamente de ellos, de toda la humanidad, de todo el mundo. Les está explicando eso con una agonía tremenda también, pero el egoísmo de ellos, de los discípulos, los lleva a esta gran disputa. Los discípulos, la misma noche en la que Jesús se está preparando para entregar su vida por ellos, están divididos. Están pensando en posicionamiento, están pensando en poder dentro del reino de Dios. En los momentos finales antes de su arresto, Jesús pudo haber orado para ser fortalecido, ¿no pensáis? Iba a atravesar algo tremendo, iba a ir a la cruz, ya sabía lo que le esperaba. Y podía haber clamado al Padre diciendo: Señor, fortaléceme. Es una prueba muy difícil, no voy a aguantar. Fortaléceme. Podía haber orado por eso. Pudo haber orado por los 11, porque Judas ya no estaba, para que lo apoyaran, para que el grupo estuviera unido, para que estuvieran ahí con ellos, fortaleciéndole. Su intercesión al Padre podría haber estado llena de un deseo de hacer de los discípulos mejores maestros, de hacer de los discípulos mejores siervos, de hacer de los discípulos mejores dadores, de hacer de los discípulos mejores líderes. Pero en cambio su oración está dominada por un solo pensamiento. Jesús quería que fueran una comunidad unida. Jesús quería que fueran una comunidad unida. Acompañadme al texto de hoy en Juan capítulo 17. Vamos a leer todo el capítulo y empieza diciendo así. Ya me he ahogado. Dice así la palabra de Dios. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y tú me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado
estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo haré y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos, y yo en ellos. Señor, en esta mañana te pido que tú abras nuestros corazones, Señor. Que tú abras nuestros ojos. Que tú me des claridad en mi expresión, en mi palabra. Que pueda dar a conocer este misterio que encontramos en tu palabra en el día de hoy, Señor. Oh Padre, que sea el Espíritu Santo que hable a cada uno de los corazones conforme cada uno necesita, Señor. Suple en la vida de cada uno a través de esta predicación y de tu palabra lo que tú deseas hacer en ellos, Señor. Danos unidad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. La oración que normalmente conocemos como la oración del Padre Nuestro, en verdad podríamos cambiarle el nombre y ponerle la oración del discípulo, porque es una oración diseñada para que los discípulos aprendieran a orar. Pero lo que encontramos aquí, no sé si os ha parecido increíble cuando estabais escuchando esas palabras, es una oración de Jesús. Es Jesús mismo orando, hablando con el Padre. Es la oración de Jesús que tenemos más larga, la más larga registrada en los evangelios. Está saturada de cosas que son realmente urgentes. Hemos podido escuchar la agonía y la intensidad de la súplica de Jesús cuando está orando al Padre que haga de sus seguidores uno. De hecho, ruega por nuestra unidad en 4 ocasiones diferentes. También se usa la frase ¿para qué? Por más de 10 veces. Esto nos indica claramente que Jesús tiene un propósito detrás de esta oración y depende de la traducción de la palabra que estéis leyendo. Quizás encontráis hasta 19 o 20 ¿para qué? En esa oración. Está orando específicamente para que sus seguidores sean uno en Él y estén unidos entre sí. Pero por otro lado, también Jesús está orando en voz alta. Podría haberse retirado a un lugar, podría haber orado a escondidas. Eran los últimos momentos que le quedaban antes de ser entregado, pero Jesús decide orar en voz alta. ¿Sabes por qué? Para beneficio de los discípulos. Los discípulos necesitaban escuchar esta oración de parte de Jesús. Entre otras cosas, estoy seguro de que ellos no pudieron evitar sentirse conmovidos y convencidos del desprecio que ellos habían estado teniendo hacia la unidad cuando escucharon a Jesús derramar su corazón por armonía con el Padre. En nuestra vida como creyentes creo que nos ha quedado claro que necesitamos una fuerza sobrenatural en nuestro diario vivir. Necesitamos el poder del Espíritu en nuestra vida para todas las cosas. Pero también, hermanos, cuando se trata de la unidad, creo que necesitamos aún más ese poder sobrenatural. Creo que es obvio que necesitamos la ayuda de Dios en esa área. Si fuera algo que nosotros pudiéramos hacer por nuestra propia cuenta, no creo que Jesús hubiera orado por eso. Pero Jesús está orando por unidad. Y eso quiere decir que necesitamos su poder para nosotros permanecer unidos. Es algo en lo que debemos luchar, que debemos construir, que debemos avanzar en cuanto a la unidad. Y creo que hay por lo menos 3 aspectos diferentes que encontramos en esta oración de Jesús, o 3 temas, o 3 cosas por las que Él ora. Él ora, en primer lugar, veo por Él mismo. Él está hablando y dice que Él sea glorificado en los versículos del 1 al 5. Luego ora también por los discípulos, que sean santificados, versículos del 6 al 19. Pero ora también por sus futuros seguidores, que sean uno, de los versículos del 20 al 26. Jesús está orando por nosotros. ¿Nos parece increíble eso? Jesús está orando por nosotros, para que seamos una comunidad unida. Y lo estoy diciendo en presente porque en Hebreos capítulo 7 se nos dice que Jesús vive intercediendo por nosotros. Así que Él está orando hoy, sigue orando por unidad
dentro de su pueblo. Ahora, quiero que nos fijemos en algunas cosas específicas. Escuchad otra vez lo que dice el versículo 11, Juan 17:11. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros. Jesús sabe que está a punto de dejar a aquellos que han creído en Él en un mundo hostil, en un mundo en el que van a encontrar oposición. Puede prever la persecución que se avecina y todas las tentaciones que los discípulos van a empezar a enfrentar los días después de que Él esté en la cruz. Él sabe cómo el engañador va a trabajar en el futuro para dividir a sus discípulos. Y entonces Él ora por unidad. Ora por unidad. Y fíjate cómo se refiere a Dios. Dice, Padre Santo. Padre Santo, lo que nos está diciendo es que su Padre está por encima de cualquier maldad que en el mundo pueda existir. El nombre del Padre representa todos sus recursos, todo su poder, todas sus habilidades. Y Jesús le está pidiendo al Padre que guarde a aquellos que han puesto su fe en Él, desatando todo ese arsenal de toda esa supervisión protectora que tiene Dios con su pueblo y con cada uno de sus hijos. Pero la estrategia de Satanás a lo largo de la historia de la iglesia ha sido destruir la unidad dentro del cuerpo de Cristo. La palabra que nos aparece ahí en el original es aún más contundente. El significado es este, dice, para que sean constantemente uno. Es un verbo que está en presente, que lo sigan siendo continuamente, que sigan siendo constantemente uno, o para que sigan siendo uno. Esta petición se nos amplía en el versículo 20 cuando Jesús expande su intercesión y, ¿sabes?, nos incluye a ti y a mí en su oración. Dice, mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y esos somos nosotros. Y ahí entramos nosotros en ese punto de la historia. Fíjate que la fe viene a través de escuchar el mensaje, como siempre. No ha cambiado nada. Y sabes, en esta era posmoderna, o como sea, porque solo los cristianos hablamos ya de posmodernismo, ya no sé ni en qué era estamos, pero en el momento actual en el que nos encontramos, mucho de ese evangelio light que se ha infiltrado en las iglesias nos dice que vivas tu vida para Cristo, que no hace falta que abras tu boca, que la gente ya verá cómo vives y te preguntarán. Eso es una mentira más de Satanás, una mentira más del engañador. Si no predicamos, si no hablamos, si no decimos las palabras del mensaje que Jesús nos ha dado, la gente no va a escuchar y la gente no se va a convertir. Porque, ¿sabes? Gente que haga las cosas bien, incluso mejores que nosotros, mejores actitudes y comportamientos, gente altruista y bondadosa, hay un montón en el mundo. Y nadie les está preguntando qué es lo que tienes tú de diferente. Pero ese es el mensaje del engañador, que no hablemos. Pero como digo, la fe viene a través de escuchar el mensaje. Y los discípulos fueron fieles en difundir esa palabra, en difundir la palabra. Y millones de personas han venido a Cristo en cada generación, en todo el mundo, hasta los días de hoy. Y aquí estamos nosotros, porque los discípulos no se callaron y empezaron a compartir el evangelio a todo lugar, a toda persona. Robert Murray Machine dijo en una ocasión, hablando acerca de la oración, lo siguiente: si pudiera escuchar a Cristo orando por mí en la habitación contigua, no temería a 1.000.000 de enemigos. Dice, sin embargo, la distancia no hace ninguna diferencia. Él está orando por mí. Él está orando por mí. Me gustaría que pudiéramos cerrar los ojos por un momento. Los que queráis, no es algo obligatorio, pero si puedes cerrar tus ojos te va a ayudar a situarte en este pasaje. Y me gustaría que cerraras los ojos y te imaginaras en este momento a Jesús que está orando por ti, mientras vuelvo a leer algunos de esos versículos, ¿vale? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal
como me has amado a mí. Esta petición de unidad va creciendo y va aumentando conforme pasamos nosotros a través de esos versículos. En el versículo 21, para que todos sean uno. En el 22, para que sean uno, así como nosotros somos uno. En el 23, para que sean perfeccionados en unidad. Es increíble. Jesús no está orando por uniformidad. Jesús no está orando para que todos seamos iguales. No está orando por eso. Jesús no está orando por unanimidad, para que estemos siempre de acuerdo en todas las cosas. Jesús tampoco está orando por unión, no está orando por la unión de esfuerzos, que cuanto más seamos, más potente. No está orando por eso. Jesús ora por unidad, unidad de corazón, unidad de mente, unidad en la fe, unidad de propósito. Ahora, ¿qué cosas o qué principios podemos aprender nosotros de esta oración de Jesús? El primero es que los parámetros de la unidad incluyen a todos los creyentes. Jesús no quiere que solo nos llevemos bien con algunas personas, dice que todos sean uno, que todos sean uno. Su oración va más allá. Los verdaderos creyentes en Cristo son uno, sin importar cuál sea el nombre que se encuentra allá afuera en el rótulo de la iglesia. Somos redimidos por la misma sangre y vamos al mismo cielo. Eso significa que compartimos una unidad común o una común unión, comunión con creyentes en el pasado, en el presente y en el futuro. Aquí en nuestra comunidad y en todos los continentes. Pero hay algunas precauciones que creo que debemos también tener en cuenta. Una sería abandonar el separatismo extremo. ¿Qué quiero decir con esto? Algunos creyentes se niegan a reconocer que hay verdaderos creyentes en otras iglesias que no sea la suya. Muy triste. Algunos critican y etiquetan a las personas simplemente porque no se adhieren a su confesión de fe, a lo que ellos creen que está bien. La segunda advertencia que creo que deberíamos tener en cuenta es evitar el descuido ecuménico. Y voy a explicar algo también. Y es que también debemos evitar esa presión por la uniformidad ecuménica entre las iglesias. Hay diferencias doctrinales entre las iglesias. Hay diferencias doctrinales y distinciones bíblicas que estoy convencido de que deben mantenerse. Tienen que estar ahí. Anteriormente en esta misma oración, en el versículo 17, Jesús vinculó la santificación con la verdad de la palabra de Dios. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Creo que esa es la base. La verdad por sí sola es la que debe marcar nuestra línea como iglesia. Y honestamente creo que no todos vamos en la misma dirección. Y no todos servimos al mismo Dios. Tal vez aquí en nuestra congregación sí, pero fuera, ahora no estoy cayendo en el primero de los errores, en que no hay creyentes fuera de esta congregación. Claro que los hay, por supuesto, millones. Pero también hay otros que dicen ser cristianos y realmente no lo son. No adoran a Jesús, no creen en Dios, no reconocen que el Espíritu Santo es el poder de Dios. Siguen hablando de Él como algunas sectas, diciendo que es una fuerza. Solo los que nacen de nuevo son nuestros hermanos y hermanas en la fe. Y lamentablemente muchas iglesias han buscado esa unión ecuménica a expensas de la verdad bíblica. Pero fíjate, por ejemplo, el debate que parecía estar zanjado en la anterior generación resurge en cada una de las generaciones. En cada una de las generaciones enfrentamos el mismo problema. Se vuelve a hablar de la inerrancia de la palabra de Dios. Ahora está de moda otra vez eso. Y volvemos a hablar de la misma cosa. Y la generación que viene posiblemente haga lo mismo. La inerrancia, es decir, que la Biblia es inspirada completamente por Dios y que no contiene errores. Eso es lo que significa la inerrancia. Pero nosotros nos aferraremos a la verdad y a la autoridad de las Escrituras en lo que respecta, por ejemplo, al creacionismo bíblico, a la ideología de género, o vamos a sucumbir a lo que los otros nos digan. ¿O creemos que
la palabra de Dios tiene autoridad. ¿Qué haremos cuando la supuesta libertad de expresión nos quiera censurar como cristianos porque creemos en todo lo que dice la Biblia? ¿Qué vamos a hacer? Ahora, otro de los peligros o advertencias, como decía, es que unidad no significa uniformidad. Hace un tiempo compartí con vosotros esta cita de Agustín de Hipona que dice: en lo esencial unidad, en lo no esencial libertad, en todo caridad. Es decir, es posible ser diverso y sin embargo no estar dividido. De hecho, creo que tenemos un buen ejemplo aquí en nuestra congregación. Al haber personas de tantos países diferentes, cada uno tenemos nuestros pensamientos, nuestras costumbres, nuestras formas de adorar a Dios. Pero dentro de esa diversidad debe haber unidad. Jesús está orando por eso. Como aprendimos el fin de semana pasado, todos somos piezas distintas del puzzle, pero somos de un mismo puzzle, ¿verdad? Y cada uno encaja en uno de esos lugares. Tenemos diferentes dones, habilidades, personalidades y opiniones. Jesús no está orando para que seamos robots. Jesús está orando para que seamos uno. Eso es diferente. Podemos tener armonía aunque no seamos homogéneos. Así que no esperemos que todos piensen como uno, que todos piensen como tú, que todos actúen como tú o que piensen como tú piensas. Es imposible dentro de una iglesia diversa. Pero Jesús está orando por nosotros para que seamos una comunidad unida. Esa es la oración de Jesús. La segunda cosa que podemos aprender de esta oración es que el patrón o el modelo de la unidad está vinculado a la unidad dentro de la Trinidad. Ese es el modelo, ese es el ejemplo. La unidad dentro de la Trinidad es el ejemplo para nosotros. En el versículo 11 Jesús ora para que sus discípulos experimenten la unidad que existe en su relación con el Padre. Ese es el principio de esa oración. En el versículo 21, Él ora para que ellos también estén en nosotros. En el versículo 22, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La unidad por la que Cristo ora por nosotros es tan íntima, tan personal, tan vital, podríamos decir, que sigue el modelo y se basa en las relaciones que existen en la Trinidad. Pero sabes, si todo eso te ha parecido un lío, hay un versículo que nos puede ayudar. Efesios capítulo 4, del 4 al 6, nos da la clave de cómo esta verdad de la unidad está ligada a la Trinidad. Y dice así en Efesios: hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. ¿Se entiende mejor así, no? La tercera cosa que podemos aprender es que el propósito de la unidad es acelerar el evangelismo. El propósito de la unidad es acelerar el evangelismo. Fíjate en la parte final del versículo 21. Para que el mundo, ¿qué? Para que el mundo crea. Para que el mundo crea. Ese es el propósito o uno de los propósitos de la unidad. Para que el mundo crea, versículo 23, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Según vemos aquí, no solo debemos disfrutar de la unidad para nuestro propio bien, porque en última instancia nuestra unidad está diseñada para acelerar el evangelismo. Cuando la unidad se fractura dentro de la iglesia o dentro de las iglesias, el puente entre los creyentes y el mundo se rompe. Una comunidad cristiana que está dividida niega con su comportamiento lo que está predicando. Quien busca la verdad se siente atraído por la unidad y la armonía en las iglesias. Pero cuando esta unidad está ausente, la gente puede olerla a la distancia. Uno llega a un lugar y sabe que en ese lugar hay un problema y que la iglesia está dividida. Y se huele, se puede cortar en el ambiente de alguna forma, se sabe. Y estoy convencido de que la disensión, que la desunión han obstaculizado más avivamientos de los que tal vez podemos llegar a imaginar.
Las personas perdidas que están allá afuera no buscan ser parte de una organización que estén peleando entre ellos. ¿No creéis? Cuando un futuro creyente mira a los seguidores de Jesús que se están lanzando granadas ahí en palabras, en hechos, etcétera, tal vez puede decir, si ni siquiera pueden ponerse de acuerdo entre ellos acerca de la verdad, ¿cómo pueden enseñarme a mí lo que es la verdad? Estos días, entre otras cosas, tenemos diferentes oportunidades de mostrar esa unidad, de querer que el Evangelio avance. Y es haciendo, parece algo simple, pero haciendo esa cajita del niño de la Navidad. Cientos de iglesias en toda España, en toda Cataluña, están reuniendo estos días esas cajas. Aunque sea con las cajitas de Navidad, nos hacemos uno. Y enviamos 40 y pico mil cajas el año pasado a Togo, y este año van también para el Sáhara, también para el África. Creo que es una buena oportunidad de mostrar esa unidad. Pero no olvidemos esto, que Jesús está orando por nuestra unidad como comunidad. Jesús está orando por nosotros para que seamos una comunidad unida. En cuarto lugar, la práctica de nuestra unidad muestra la reputación de Dios al mundo. El versículo 22 dice algo que no sé si os ha pasado también a vosotros cuando lo estaba leyendo, pero es algo en lo que me quedé encallado esta semana cuando estaba preparando la predicación, porque al leer este versículo hay un emoji del WhatsApp que sale uno con la cabeza que le explota, ¿lo habéis visto? El cerebro explotado, pues eso es lo que me pasó a mí esta semana. No sé si os ha pasado lo mismo cuando estábamos leyendo en esta mañana y llegamos a este punto en el que encontramos que se nos dice que se nos ha dado la gloria que le fue dada a Cristo. No sé cómo os habéis quedado al llegar a ese punto, que nos ha sido dada la gloria que le fue dada a Cristo. Dice, la gloria que me diste, les he dado. No sé si podemos entender esto. Yo estoy hablando en esta mañana y predicando, pero creo que no he llegado a comprenderlo del todo bien. La gloria que me diste, les he dado. La palabra gloria significa algo de peso, algo tremendo, algo increíble. Representa la manifestación visible de los atributos de Dios. Esa es su gloria. Literalmente Jesús está diciendo, yo, la gloria que Dios el Padre le dio a Jesús, nos ha sido dada. Esa gloria les he dado. Eso sí que es algo pesado, creo. Hermanos y hermanas, si permanecemos unidos, el mundo se pondrá de pie y tomará nota de lo que Dios está haciendo, porque lo van a ver a Él glorificado en nosotros. Mateo 5:16, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La unidad da crédito a nuestras afirmaciones. Específicamente, según Juan 17:23, el mundo conocerá dos cosas. Uno, la misión de Dios, que Él envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. El mundo no creerá que el Padre envió al Hijo hasta que demostremos unidad espiritual. La segunda cosa es el mensaje de Dios. La primera es la misión de Dios y la segunda es el mensaje de Dios. Dios ama a los seguidores de Cristo tal como ama a Jesús. Otra explosión. Dios ama a los seguidores de Cristo tal como amó a Jesús. Está diciendo en su palabra. Las personas se van a sentir atraídas por el amor de Dios cuando lo vean manifestado en nuestras propias vidas y en nuestras iglesias. ¿Estáis de acuerdo? Eso significa que cuando rompo la verdadera unidad cristiana, estoy obstaculizando el evangelio y estoy de alguna forma estropeando la reputación de Dios. Su misión y su mensaje quedan completamente diluidos cuando estamos enfadados, contrariados,
cada uno a su rollo, como seguidores de Cristo. No sé si te has preguntado en algún momento o alguna vez si esta oración de Jesús fue respondida. Porque encontramos a Jesús orando. Ahora, ¿qué ha pasado con su oración? ¿La ha respondido Dios o ha quedado ahí en saco roto? En realidad, la primera iglesia en Jerusalén exhibió una unidad tremenda. Nos dice Hechos 4:32, lo tenéis ahí, que la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. ¿Qué os parece eso? La congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Esta unidad entre ellos tuvo un impacto eterno en los perdidos. Unos versículos antes, en Hechos 2:47, nos habla de las personas que se convertían a Cristo todos los días. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. En último lugar, el objetivo de la unidad es que estemos absolutamente unidos. Escuchemos de nuevo el versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Lo perfeccionado es aquello que es maduro, aquello que está completo. No habla de que todos, como decía, seamos perfectos, lleguemos a un nivel. No está hablando de niveles ni de posiciones. Perfeccionados en unidad, que sean completos, que estén maduros en la unidad. El objetivo de la oración de Jesús es que seamos perfectamente uno. Y una marca de un discípulo maduro es la unidad absoluta. Nuestra unidad con Cristo y nuestra sumisión a Él deben darnos un espíritu también de humildad y armonía con otros seguidores de Cristo. Jesús está orando para que nuestra comunidad sea una comunidad unida. Ahora, me gustaría terminar esta mañana con 3 pasos sencillos, 3 pasos breves, pero que requieren intencionalidad por nuestra parte, que requieren que pongamos acción, que nos dispongamos, que tengamos voluntad, que tengamos ganas de hacerlo, que demos el primer paso, que demos ese salto. 3 cosas sencillas, 3 pasos hacia la unidad. He visto una frase por ahí esta semana que me gustó, que dice: oramos a Jesús pidiéndole que conteste nuestras oraciones. Decía, pero ¿y si nos convertimos nosotros en la respuesta a la oración de Jesús? ¿Qué os parece? Oramos a Jesús para que responda a las oraciones, pero si nosotros mismos nos convertimos en la respuesta a su oración. Ahora, ¿cómo podemos traer todo esto que hemos compartido en esta mañana a nuestro terreno, más hacia nosotros, algo más cercano? Podemos preguntarnos, ¿cómo puedo ser una respuesta a la oración de Jesús formando unidad dentro de la comunidad de Betel? ¿Cómo puedo ser yo una respuesta a la oración de Jesús formando esta unidad en esta congregación, en la comunidad Betel? En primer lugar, cultivando las relaciones. Creo que eso es muy importante. Cultivando las relaciones. Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No sé si has escuchado la frase: la ausencia hace crecer el cariño. ¿Habéis escuchado eso alguna vez? ¿Sí? Hace unos días un muchacho aquí se quedó solo durante unos 10 días más o menos y estaba diciendo: ya estoy echando de menos a mi esposa, la necesito. En ciertas ocasiones esa ausencia hace crecer el cariño. Puede ser cierto, ¿no?, que en las relaciones humanas se dé de esta forma, pero ¿sabes algo? En nuestra relación con Dios, la ausencia hace que nuestro corazón, hace que nuestra vida camine sin rumbo. Cuando vagamos es fácil entrar en pelea con otros. Y es que la distancia entre nosotros y Dios puede causar discordia con los demás. Cuando no estamos en sintonía con Dios, tampoco lo vamos a estar con los demás. Las relaciones suelen acabar mal. Y mi pregunta es: ¿estás creciendo en tu caminar con Cristo? ¿Estás creciendo en tu caminar con Él? Si no tienes sintonía con alguien, si no tenemos sintonía con alguien, creo que debemos hacernos algunas preguntas. Preguntas serias como esta: ¿estoy caminando con Cristo? ¿Realmente estoy caminando con Cristo?
¿Hay algún pecado que deba confesar? ¿Estoy demasiado lleno de mí mismo o estoy completamente rendido a Cristo en este momento? Si respondes estas preguntas con honestidad, si respondemos a estas preguntas con honestidad, nos vamos a dar cuenta de que hay algo que está fallando en nuestra relación con Dios y eso causa también esa división, esa desunión con los demás aquí. La segunda cosa o el segundo paso es promover la paz. Promover la paz, pero no en plan hippie, como esas manifestaciones y los carteles y paz. No. Promover la paz de una forma bíblica. En lugar de juzgar, en lugar de chismorrear, en lugar de difamar a los demás, practiquemos el ser pacificadores. Ser pacificadores. Alguien dijo, un chismoso es simplemente un tonto con un agudo sentido del rumor. Proverbios 11:13 dice, el que anda en chismes revela secretos, pero el de espíritu leal oculta las cosas. Y quiero que recuerdes esta regla acerca del chisme. Cuanto más interesante es, más probable de que sea falso, de que sea mentira. Proverbios 6:19 nos dice que entre las cosas que odia el Señor, y dice así la palabra, y es fuerte, hay algunas cosas que dice que Dios odia. Y una de las cosas que dice que odia es el que siembra discordia entre los hermanos. Dejemos de menospreciar a aquellos que pecan diferente a nosotros, de diferente forma a lo que le hacemos nosotros. Creo que debemos iniciar la reconciliación, sea culpa nuestra o no. En eso los esposos creo que tenemos bastante práctica, ¿no? Pero si alguien te guarda rencor, si alguien tiene rencor en contra de ti, si tú sigues el impulso de Dios y haces lo que puedas para arreglarlo, eso va a traer fruto. Pero si tienes algo en contra de alguien, creo que es importante que vayas y hables con esa persona, que te reúnas con él o con ella, que tengas esa oportunidad de hablar, que no te dejes engañar por esos planes que tiene Satanás, sino que nos convirtamos en una respuesta a la oración de Jesús. No sé si alguien aquí está lleno de amargura porque se ha negado a perdonar a alguien. No sé si hay alguien que no ha perdonado a alguien y está lleno de amargura en esta mañana, o por algo que alguien te ha hecho o alguien ha dicho. Creo que el Señor nos da una vez más el consejo y la oportunidad de arreglar esas relaciones. Es hora de reparar las relaciones, ya sea en nuestra casa, en nuestro hogar o en la casa de Dios. Romanos 12:18 no nos permite ser indiferentes a la unidad. Dice, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. En esa relación rota en la que estás pensando en este mismo momento, en esa relación rota que te ha venido a tu mente cuando estaba hablando, ¿has hecho todo lo posible, todo lo que esté en la medida en la que depende de ti para solucionar eso? ¿O estás siendo demasiado pasivo? El Señor nos llama a que seamos pacificadores, a que arreglemos las cosas. Y la tercera cosa o el tercer paso, como os he dicho, eran cosas sencillas, pero que tal vez nos van a costar un poquito de hacer, porque como he dicho, requieren intencionalidad. No pasan solas, las cosas no se arreglan solas. No sé si alguien se ha dado cuenta de eso. Si hay un problema y no se habla, ese problema va creciendo. No se queda igual, va creciendo y al final es peor. Ahora, la tercera cosa o el tercer paso es que podamos trabajar por la unidad. Se debe trabajar por la unidad. Efesios 4:3 dice, esforzándoos por perseverar en la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Toma ya. Las tres cosas que os he compartido en un solo versículo. Haced todo lo posible por manteneros unidos en el Espíritu y esforzándoos por perseverar en la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Otra traducción, como la Nueva Traducción Viviente, que usa un lenguaje un poco más dinámico, pero es más fuerte. Dice, haced todo lo posible. ¿Y qué es todo?
Todo es todo. Todo es todo. Todo es que no quede ni una sola cosa que no hayas probado y que no hayas intentado, que no hayas hecho. Haced todo lo posible por manteneros unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. ¿Qué puedes hacer esta semana para mantener la unidad en el Espíritu? ¿Qué puedes hacer esta semana para mantener la unidad en el Espíritu? Thomas Brooks, un predicador puritano, dijo en una ocasión: la discordia y la división no se vuelven cristianas. Dijo: que los lobos hagan que los corderos se preocupen no es de extrañar, pero que un cordero preocupe a otro, eso es antinatural y monstruoso, decía. ¿Queréis que lo vuelva a leer? La discordia y la división no se vuelven cristianas. Que los lobos hagan que los corderos se preocupen no es de extrañar. Pero que un cordero preocupe a otro, esto es antinatural y es monstruoso. Quiero terminar con esta pregunta. ¿Estamos dispuestos a ser nosotros la respuesta a la oración de Jesús? ¿Sí? ¿Estamos dispuestos a ser nosotros la respuesta a la oración de Jesús? Jesús está orando por nosotros para que seamos una comunidad unida. Amén.